Para iniciar la clase modelo del Diplomado en Legislación Laboral y Gestión de Planillas, el día de hoy vamos a abordar el tema: ¿qué debemos tener en cuenta si contratamos trabajadores extranjeros? Les cedo el pase, estimado docente. Muchas gracias, señorita coordinadora académica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Madariaga Romaní, soy contador público de la Universidad Católica de Santa María. Tengo una maestría en la Universidad César Vallejo y actualmente soy miembro hábil del Comité de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Asimismo, también dirijo un estudio contable, la cual me ha dado oportunidad de poder conocer las diferentes contingencias, problemas que presentan las empresas, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo tributario, ¿sí? Para mí es un placer estar acá con ustedes para poder conversar sobre temas que son de mucha importancia hoy en día. Muy bien, entonces arranquemos, ¿sí? Quiero empezar con un tema que generalmente es muy recurrente en el estudio contable que estoy dirigiendo, ¿no? Me hacen consultas, hoy día mismo me han consultado sobre un cliente y me dice, voy a contratar a un personal, a un trabajador extranjero. Y me dice, ¿cómo debo hacer? ¿Lo puedo poner en planillas? Él me dice, no, lo que yo quiero básicamente es pagarle, pero por recibos por honorarios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si es que ese trabajador extranjero no puede emitir recibos por honorarios o tiene que estar obligatoriamente en planillas, ¿no? Y cuáles son los requisitos para poder contratar a personal extranjero. Ahí tenemos que tener en cuenta las normas que hablan sobre lo que son contratos, ¿no?, de trabajadores extranjeros. Y también, obviamente, el decreto legislativo 728, ¿no?, que nos habla sobre los contratos laborales a nivel nacional, ¿sí? Asimismo, también tenemos que tener en cuenta los diferentes convenios, ¿no?, que tiene nuestro país, ¿no?, para poder ver si es que ese personal extranjero no va a estar sujeto a los límites que están establecidos, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces daremos inicio entonces a este pequeño conversatorio, básicamente para poder entender, ¿no?, qué es lo que se les va a enseñar en este diplomado. A ver, permítanme un segundo para poder compartir mi pantalla y ustedes me avisan si es que se puede ver y escuchar claramente. Ok, ya estoy compartiendo. Confírmeme, por favor, si es que se puede visualizar sin ningún tipo de problemas. Pueden activar su audio. ¿Sí? ¿Se nota bien? Ok, perfecto. Gracias, Daniel. Muy bien. Entonces, para poder entender nosotros los contratos de los trabajadores extranjeros, existe una norma, una ley, ¿sí?, que nos indica cómo debemos proceder ante esta contingencia, ¿no es cierto? Es el decreto legislativo número 689, ¿sí?, que es la ley para la contratación de trabajadores extranjeros. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para poder contratar personal extranjero? Básicamente tenemos que ir o tener en cuenta dos instituciones: el Ministerio de Trabajo y Migraciones, ¿sí? El Ministerio de Trabajo tiene que ver con los contratos de trabajo, ¿no? Y Migraciones tiene que ver con lo que es la calidad migratoria. Es decir, si ese trabajador extranjero, ¿no?, ¿cómo está ingresando al país? ¿Como estudiante? ¿No? ¿Como inmigrante? ¿Está ingresando con visa de trabajo? ¿No? Como etcétera. Entonces, esa es la calidad migratoria que le tiene que dar Migraciones, ¿no? Sin esa calidad, entonces nosotros no podemos contratar a ese personal, ¿no? Hablemos básicamente de un ciudadano venezolano, ¿sí? Si nosotros queremos contratar a un ciudadano venezolano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que hacer un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo también ya es un modelo por parte del Ministerio de Trabajo, que ustedes lo pueden adecuar. O sea, ellos ya nos han facilitado un modelo de contrato para trabajadores extranjeros, ¿sí?
Y ese contrato tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace Migraciones? Migraciones constata esa aprobación, la aprobación de los contratos. ¿Ya? Ahora, todo es virtual. ¿Sí? Hay una plataforma para poder nosotros enviar esos contratos de trabajo. Eso es lo bueno de la virtualidad, ¿no es cierto? O sea, ya no vamos a ir presencialmente, sino a través de Internet podemos enviar los contratos de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un contrato, hay que hacer un contrato de trabajo, sí, a ese ciudadano venezolano, sí, listo. Luego, ¿qué más? Migraciones constata la aprobación de ese contrato de trabajo, ¿no? Y solo podrán iniciar a trabajar, dice, si se aprueba el respectivo contrato y se obtiene la calidad migratoria habilitante. ¿Sí? Ahora, ¿y por cuánto tiempo nosotros lo podemos contratar? Máximo por 3 años. Pero se puede renovar, ¿sí? Por otros 3 años. ¿Sí? Entonces, el contrato tiene que ser por escrito y es a plazo determinado. Aquí es donde entra lo que es la norma, el decreto legislativo 728, que nos habla sobre los contratos de trabajo, ¿no? Los diferentes tipos o modalidades de contratos de trabajo, ¿no? Contratos sujetos a modalidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las dos normas legales que tenemos que tener en cuenta para poder contratar a personal extranjero. Algunos conceptos básicos que podemos ver dentro de esto. ¿Qué significa la calidad migratoria? La calidad migratoria es la condición que otorga el Estado peruano al extranjero en atención a su situación personal o por la actividad que va a desarrollar en el territorio nacional, ¿no? Es decir, cómo está ingresando al país, ¿no? Bajo qué modalidad, como les indiqué. ¿Está ingresando como estudiante? ¿Está ingresando para trabajar acá? ¿Ok? Entonces, por eso es que tiene que ir a migraciones para que le den esa constancia, esa calidad migratoria. Pues tiene que tener una constancia de poder trabajar acá en nuestro país, ¿sí? Las visas, la visa es la autorización de una determinada calidad migratoria, ¿sí? Pues la visa, tienes una visa de trabajo, ok, entonces puedes trabajar en el Perú, ¿sí? ¿Qué más? El carnet de extranjería. El carnet de extranjería es el documento de identidad oficial para los extranjeros en el territorio nacional, ¿no? A los que se les otorga, dice, la calidad migratoria de residente, emitido por migraciones para acreditar su identidad y residencia en el Perú. Y el PPT, ¿no es cierto? El permiso temporal de permanencia. Es un documento emitido por migraciones a través del cual se acredita la situación migratoria regular en el país y que habilita a la persona beneficiaria a desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana. Ahora, eso es algunos requisitos. Ahora hay que tener en cuenta también las limitaciones. Es decir, que una empresa no puede contratar el 100% de personal extranjero. ¿Sí? Entonces, para este caso, si vas a contratar trabajadores extranjeros, tienes que tener en cuenta dos limitaciones que te indica la norma, ¿sí? Uno es en base a la cantidad de trabajadores y el otro es en base a las remuneraciones. Aquí lo tenemos básicamente, ¿sí? Son dos porcentajes limitativos en la contratación de trabajadores extranjeros. Primero es en cuanto al número de trabajadores. ¿Qué me dice? En una proporción de hasta el 20% del número total de sus servidores, empleados u obreros, ¿sí? Es decir, se tomará el total del personal de la planilla, computando conjuntamente a todos los trabajadores, ya sean nacionales, sean extranjeros, estables o contratados, como etcétera, ¿sí? Entonces, ese número total de servidores o de trabajadores se le considera como el 100%, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Primera limitación, del total de trabajadores de una empresa, que es el 100%, tú puedes contratar máximo hasta el 20% de extranjeros, ¿sí? Entonces, el 80% tienen que ser nacionales. ¿Ok? Entonces, aquí tú aplicas una regla de 3 simple, nada más, para poder calcular. ¿Ok? A ver, si yo tengo en mi empresa 10 trabajadores, ¿sí? En total, tengo 10 trabajadores. Entonces, ¿cuántos trabajadores extranjeros puedo contratar? Si me dice, como máximo puedo contratar hasta 20% de trabajadores. A ver, apliquen una regla de 3 simple. El total de trabajadores es el 100%. En este ejemplo estamos diciendo que una empresa tiene 10 trabajadores. Con 10 trabajadores, ¿cuántos trabajadores extranjeros puede contratar? Hay que sacar el 20% nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tienes 10 trabajadores, entonces el 20% de 10, ¿cuánto es?
¿cuánto? 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puedes contratar solamente máximo hasta 2 trabajadores extranjeros, ¿sí? Pues, a eso se refiere, ¿no es cierto? En cuanto al total de trabajadores. Dice, se compara el porcentaje, bueno, esto ya es la aplicación, ¿no? Es la aplicación de la regla 3 simple nada más. O sea, tienes que sumar el total de trabajadores que tienes. Si en una empresa tú ya tienes, digamos, trabajadores extranjeros, ya ponte un ejemplo, tienes un trabajador extranjero y 4 trabajadores nacionales. En total, ¿cuánto es? 5, ¿no es cierto? Tienes total de trabajadores, tienes 5. Entonces, tienes que comprobar ahí que ese trabajador extranjero que tienes debe representar el 20%. Entonces, al total, que es 5, sácale el 20%. 5 por 20%, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Entonces, solamente puedes tener un solo trabajador y estás cumpliendo ahí, porque en este ejemplo que les estoy planteando, ¿no? Tiene un trabajador en planillas y tiene un trabajador extranjero en planillas y 4 trabajadores nacionales, ¿sí? En total 5. Entonces, está cumpliendo, ¿no?, la limitación en relación al número de trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿y cuál es la otra limitación? La otra limitación tiene que ver con las remuneraciones que están percibiendo. En cuanto a la remuneración de los trabajadores, dice, se tomará el total de la planilla de sueldos y salarios, ¿sí? Tienes que sumar el total de la planilla, ¿no? Que corresponden a los trabajadores nacionales o extranjeros, estables, contratados a plazo determinado, coma, etcétera, ¿sí? El monto total resultante será considerado el 100%. Luego se determinará el porcentaje del total que representan las remuneraciones de los trabajadores nacionales y el porcentaje que representan las remuneraciones de los trabajadores extranjeros. ¿Ok? Se compara el porcentaje que representan las remuneraciones de los trabajadores extranjeros frente al 30% autorizada por la ley con el fin de apreciar el monto máximo de remuneraciones que pueden ser otorgadas. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, la segunda limitación es, tienes que ver tu planilla. El monto total que tienes en tu planilla es el 100%. De ahí tienes que ver cuánto le has pagado a tus trabajadores extranjeros, ¿no? Ese monto no debe sobrepasar el 30%, ¿sí? Y el 70% tiene que ser los sueldos de los nacionales. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a contratar a un ciudadano venezolano, tomando como ejemplo, ¿sí? Tenemos que ver estas dos limitaciones, ¿no? Si cumples estas dos limitaciones, entonces acá te va a decir hasta cuántos trabajadores, ¿no?, extranjeros puedes contratar, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta si queremos contratar a personal extranjero. Primero, tienes que hacer un contrato de trabajo, ¿sí? Segundo, el trabajador extranjero tiene que entregarle una constancia de su calidad migratoria para que él pueda trabajar acá en el país, ¿no? Para eso tiene que ir a migraciones y ahí le van a orientar, le van a dar los formatos, ¿no?, para que pueda llenar y le den su constancia, ¿ok? Y luego lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿no?, ver hasta cuántos trabajadores podemos contratar, trabajadores extranjeros podemos contratar, ¿sí? Y para eso tenemos que tomar en cuenta estas dos limitaciones. Uno, en relación a los trabajadores y otros en relación a sus remuneraciones. Acá tienen el modelo de contrato de trabajo, ¿no?, que básicamente se los está dando, se los entrega en Word para que ustedes puedan modificar. Es un contrato ya normal que ustedes conocen, ¿sí? Tiene todas las cláusulas, solamente que está adecuado de acuerdo a lo que es la norma de contratación de personal extranjero. Ahora, ¿qué trabajadores extranjeros están excluidos de hacer ese trámite? O sea, de esos límites que estamos hablando, ¿no? O sea, sencillamente lo que ellos tienen que hacer es hacerles un contrato de trabajo, subirlos a la plataforma del CIVICE, ¿no?, para poder enviar ese contrato, ¿no? Y ellos no se les aplica lo que son los límites que hemos hablado, esos dos límites en cuanto a los trabajadores, a la cantidad de trabajadores y en cuanto a la remuneración. ¿Cuáles son esos trabajadores extranjeros, ¿no? Aquel extranjero dice que es cónyuge ascendiente, que es descendiente o es hermano peruano, ¿no?, de hermanos peruanos, ¿sí? Es decir, si un extranjero viene acá al país y se casa, ¿no?, con una persona de acá del Perú, nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese es su cónyuge. Entonces, en ese caso, ¿no?,
ese extranjero, si va a trabajar acá en el país, entonces nosotros ya no le aplicamos esos límites en cuanto a trabajadores, sino lo consideramos como si fuese un nacional para efectos de la contratación laboral. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, si ese extranjero tiene un hermano peruano, lo mismo. ¿Sí? No se le aplica en este caso lo que es esos límites que hemos estado hablando. ¿Sí? Pero sí se le tiene que hacer su contrato. Sí, se le hace su contrato y también se le sube a la plataforma que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? En esa plataforma existe una opción para los trabajadores excluidos. Si es ese caso, entonces tú vas a ingresar donde dice trabajadores excluidos o contratos excluidos y ahí es donde vas a subir su contrato de trabajo. ¿Sí? Ok. ¿Quiénes más? Los que tienen visa de inmigrante. Los que tienen convenio de reciprocidad laboral o doble nacionalidad en su país, ¿no? En ese caso tenemos con España, ¿sí? Los inversionistas extranjeros, ¿ok? Los derechos laborales que tienen los trabajadores extranjeros son los mismos que tenemos nosotros, ¿no? Los nacionales, ¿sí? Tienen derecho a una remuneración mínima, gratificaciones, ETS, vacaciones, asignación familiar, coma, etcétera. Va a depender también básicamente en qué régimen se les está contratando. Recuerden que existe el régimen laboral especial, ¿no? Aquellos que están inscritos en el REMIPE. Si los contratas bajo el régimen general, entonces va a tener derecho a todos los beneficios sociales que les corresponden, ¿no? Esos sus derechos laborales. No hay ninguna distinción entre un personal nacional y extranjero. Ok. ¿Y cuál es la plataforma? ¿Dónde tenemos que subir? La plataforma se llama Civice y acá también tenemos la dirección para poder ingresar. Acá les he dejado. Vamos a ingresar. A la plataforma para que ustedes puedan subir el contrato de trabajo de ese personal extranjero. Esta es la plataforma del Ministerio de Trabajo donde ustedes tienen que subir el contrato, ¿no? Y obviamente también tienen que subir el derecho, ¿no? de pago de ese contrato. Aquí es, ir al sistema. Le dan Enter y acá les va a dirigir a la plataforma del Civice, Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros. ¿Sí? Aquí ustedes van a ingresar con su clave SOL, pero esta plataforma ha estado fallando todo el día. No vamos a ver si es que ahora ingresa o no ingresa aquí. No ingresa. Está fallando ahí, pero a ver otra vez. Ingresamos a la plataforma del Civice y le damos entrar y aquí nos debe aparecer lo que es la casilla para poder ingresar la clave SOL. ¿Sí? Hoy día está fallando, pero acá lo tengo, yo lo he hecho ya. Vamos a ver. Aquí está. Ok, a ver, listo. Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma del Civice, ¿no? Le dan entrar y les va a aparecer para que ustedes puedan ingresar lo que es la clave SOL. Ingresan la clave SOL de la empresa que está contratando ese personal extranjero, ¿no? Y les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Entonces, acá tienen ustedes la opción de personal exceptuado, ¿sí? Es decir, si es un extranjero que tiene un hermano peruano, entonces tú ingresas aquí, donde dice personal exceptuado, y llenas el formulario que te aparece. Ahora, pero si eres un extranjero, en este caso un ciudadano venezolano, lo estás contratando, entonces ingresas a esta opción que dice contrato de trabajo. Dentro de esta opción, tienes aquí el formulario para que tú puedas llenar, ¿no? Llenas el tipo de documento, ¿no? Todos los datos aquí, ¿no es cierto?, del trabajador, ¿sí? Entonces, eliges contrato de trabajo y te va a salir acá, ¿no? Datos del empleador, llenas los datos del empleador, datos del trabajador, ¿listo? Llenas los datos del trabajador, datos mínimos del contrato de trabajo, ¿no? Fecha de suscripción, fecha de inicio, de término, el cargo que ocupa, cuánto es la remuneración que le vas a pagar al trabajador, como etcétera. El lugar donde va a trabajar el personal extranjero, ¿sí?
y la declaración jurada, que hay una declaración jurada de que estás cumpliendo o has revisado esas limitaciones, ¿no? Y estás cumpliendo. ¿Listo? Le das sí. ¿Ok? Y luego tienes que ingresar los datos del comprobante de pago, ¿sí? Tienes que pagar un derecho, ¿no? Por ese contrato de trabajo de ese personal extranjero, ¿sí? ¿Ok? Listo. Una vez ingresas los datos o si no, sencillamente también puedes subir lo que es el voucher. Y automáticamente te das la constancia de aprobación y registro. O sea, esto es automático. O sea, tú subes el contrato, llenas ese formulario, ¿no? Y ya, ya tienes tu constancia de aprobación, ¿no? Y por lo tanto ya puedes contratar, ya puede comenzar a trabajar ese trabajador, ¿sí? Entonces, ahora, esto obviamente está sujeto a fiscalización de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero aquí ya la constancia es automática, ¿no? La aprobación, entonces ya puede comenzar a laborar, ¿sí? Esto es en cuanto a los trabajadores extranjeros, pero no todos los trabajadores extranjeros van a ingresar sus contratos a esta plataforma del CIVICE. Depende del convenio también, porque hay un convenio de migración andina, ¿sí? De la comunidad andina. Entonces, para eso existe una nueva plataforma para ellos, para esos tipos de trabajadores extranjeros que provengan ¿de dónde? De Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de Perú, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a eso se le llama Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino, ¿sí? Entonces, si tú vas a contratar a un colombiano, ¿sí? Entonces, Colombia, nosotros tenemos un convenio, ¿no? Pertenece a la comunidad andina, entonces es un trabajador migrante andino. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esta plataforma y la otra plataforma? De que los trabajadores que provengan de la comunidad andina, como son de Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿sí? Entonces, si tú vas a contratar un personal de estos países, entonces, igual, los requisitos son, tienes que hacer su contrato de trabajo y subirlo, pero subirlo ya a esta plataforma, ¿sí? A esta plataforma, ¿no? Que es el CIVITMA, Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino, ¿sí? Entonces, tienes que hacer el contrato de trabajo y subirlo también aquí. Pero la diferencia entre el ciudadano venezolano, su contrato de trabajo de él, es básicamente que aquí estos trabajadores que provienen de la comunidad andina, ¿no? No están sujetos a esas limitaciones que hemos hablado. Acá tú puedes contratar 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Trabajadores extranjeros de Colombia, Bolivia o Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Por el convenio que tenemos con ellos. Se les considera como un nacional más. La única diferencia nada más es de que tengas su documento de identidad, que le hagas un contrato de trabajo y lo subas, ¿no? A esta plataforma, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado tenga un control, ¿no? Del personal extranjero, ¿no? De dónde provienen, si es que hay un convenio o no hay un convenio, ¿cierto? Entonces, en esta plataforma, lo mismo, ustedes ingresan. Esa plataforma, por ejemplo, sí estaba habilitado. A ver, vamos a probar. Ok, listo. Esta es la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y en la parte de abajo ustedes van a encontrar registrar un trabajador migrante andino. Ingresan, ¿no? Aquí lees lo que te dice acá y dar inicio a su registro. Al dar inicio, te va a salir para que ingreses la clave SOL, ¿sí? Tu clave SOL de la SUNAT. Ingresas y luego le das entrar. Y te aparece esta pantalla para que comiences a llenar, ¿sí? Tienes el inicio y tienes registro de contrato, si quieres renovar el contrato, si quieres modificar el contrato, si quieres dar baja al contrato, ¿no? Lo tienes ahí. Si es un nuevo contrato, le das un clic, ¿no? Y acá tienes buscar al trabajador, datos del contrato, datos de la empresa y el último paso es ya para enviar este contrato, ¿cierto? Tipo de documento, acá vas a poner qué tipo de documento es, tiene carnet de extranjería, tiene pasaporte o tiene cédula de identidad, ¿no es cierto? Tú eliges ahí, colocas su número de documento, ¿no? La fecha de nacimiento, día, mes y año, nacionalidad. Ya, una vez llenado eso, ¿no es cierto? Acá, Bolivia, Colombia o Ecuador, ¿no? Migrante andino.
pones de Colombia, listo, ¿no? Y le das siguiente. Y vas a pasar a lo que son datos del trabajador, datos del contrato, datos de la empresa, y al final simplemente vas a subir y a enviarlo, ¿no? Y ahí culmina lo que es el registro de este trabajador migrante andino. ¿Ok? Listo. A ver. Ahora, en cuanto a las tasas, ¿no? Las tasas que se pagan aquí varían dependiendo de la región en la que están. A ver si lo tengo habilitado aquí. No, no lo tengo, pero aquí está. Veamos, a ver. Aquí lo tenemos, ¿no? Para el caso de Arequipa, ¿no? La aprobación, es decir, el contrato es 0.84% de la UIT, ¿ok? Esto es para el año 2022, que la UIT valía 4.600, ¿no? Tenías que pagar 38.64 soles. Para este año ya varía, ¿no es cierto? Hay que calcular 4.950 por 0.84%, que sale 42 o 41 punto y tanto sale, ¿no? Y eso es lo que tienes que pagar en el Banco de la Nación, y acá mismo te indica y te da el código para que puedas pagar, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a aprender en el diplomado, ¿sí? Te voy a indicar también dónde se encuentran lo que son las diferentes cuentas para que tú puedas pagar, ¿no? Dependiendo en qué región estés ubicado, ¿sí? Y para el caso de Arequipa, ¿no? Acá me dice, tienes que ir al Banco de la Nación y depositar ese monto a esta cuenta, ¿sí? ¿Cuánto vas a pagar? El 0.84% de la UIT. ¿Ok? Listo. Ahora, recuerda que también hay infracciones. Entonces, todas esas infracciones también lo vamos a ver en el diplomado más detalladamente. ¿Sí? Tenemos qué tipo de infracción se comete. Ahí tenemos infracción leve, infracción grave e infracción muy grave. ¿Sí? La multa en el aspecto laboral, ¿no? Es esta tabla. Tienes que tener en cuenta en qué régimen está. Si es una microempresa, si es una pequeña empresa, o está en el régimen general laboral, o sea, no MIPE, ¿sí? Acá está expresado, ¿no? En decimales, 0.045, ¿no? 0.045 ¿de qué? De la UIT. Entonces, aquí también lo tenemos ya expresado para este año, en soles, ¿no? Si tú cometes una infracción leve y estás o eres una microempresa, ¿no? Va a depender tu sanción, a cuántos trabajadores le ha afectado eso. Es decir, ¿cuántos trabajadores tienes? Si tienes un solo trabajador, entonces, si es una infracción leve, tu multa es de 222 soles, ¿sí? Ahora, si tienes 4 trabajadores, ¿cuánto es tu multa? 396 soles, ¿sí? Ok, listo. Igual, si estás en el régimen general, recuerda que aquí la multa es más caro, ¿no es cierto? ¿Sí? De 1 a 10 trabajadores te dice, ¿no? Si tienes 5 trabajadores, estás en este rango. Entonces, si tienes 5 trabajadores en planilla, si has cometido una infracción leve, ¿no? Entonces tu multa es de 1.287 soles. Y también recuerden que en el aspecto laboral, ¿no? Acá no hay rebajas como en el aspecto tributario, ¿sí? Básicamente en la práctica lo que se ha visto va a depender del fiscalizador, ¿sí? Pues algunos son tajantes y aplican lo que es la multa, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que van a aprender. Obviamente, nosotros, como indicó ya la coordinadora académica, les vamos a brindar las herramientas para que ustedes puedan desenvolverse correctamente en su labor. ¿Sí? Recuerden que la teoría, ¿no? Difiere mucho en la práctica. En la práctica se nos presentan diferentes casos, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que conocer qué cosa. Nosotros tenemos que conocer lo que son las normas, ¿sí? Entonces, todo eso también se les va a facilitar. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, los contratos laborales, ¿sí? Todo en relación al decreto legislativo 728, los diferentes tipos de contratos que existen, ¿no? Las modalidades que hay. También vamos a ver sobre la desnaturalización de los contratos de trabajo. Es decir, si yo he contratado un personal, ¿no? Bajo locación de servicios, ¿no? Y en una fiscalización de una firma me dice, no, este contrato no tiene validez, este trabajador debería estar en planillas, ¿no es cierto? O si lo has contratado bajo a contrato a plazo fijo,
¿sí? Entonces, en una fiscalización te dice, no, este trabajador es indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver acá. Contratos de trabajo a tiempo parcial, ¿no? Contratos de trabajo sujetos a modalidad, las diferentes modalidades que existen. Vamos a ver también lo que son los beneficios sociales de los trabajadores, lo que es la CTS, las gratificaciones, las vacaciones. Obviamente que va a ser más práctico que teórico, pero hay que conocer la teoría, ¿sí? Entonces, esas normas, esas leyes también se las va a facilitar para que ustedes puedan, ¿no? Profundizar un poco más, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos subsidios. De lactancia, subsidio de maternidad, pre y postnatal, ¿sí? Subsidio de incapacidad temporal, coma, etcétera. El T-registro, ¿no? La PLAME, vamos a tocar también esos temas, ¿no? Ok, la práctica también acá se les va a facilitar lo que es el material tanto en Excel como en PDF. Este es el caso de la CTS, como etcétera, tanto el régimen general como en los que están inscritos en el REMIPE, ¿no? La pequeña empresa. Las vacaciones, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer casos prácticos. Los subsidios. Subsidio por incapacidad, coma, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a aprender en este diplomado. Ok, espero entonces poder verlos la siguiente semana, ¿no? Doy pase a continuación entonces a la coordinadora para que pueda complementar lo dicho por mi persona. Ok, bueno, a ver aquí. A nombre de SIN, Formación Profesional Contable, le damos las gracias por su ponencia en la presente clase modelo. Tenemos en mensajes algunas consultas, no sé si usted podría responder algunas. A ver, ok. Por favor. A ver, veamos aquí, Amílcar me dice, ¿no? Consulta, dice, yo tengo personal venezolano en planilla, pero no se ha registrado como usted lo menciona. ¿Tendré problemas? Sí, así es. Obviamente que tiene problemas. Hay infracciones, ¿sí? Y ese tipo de infracciones, aquí lo tenemos. En el caso del personal venezolano, no está dentro de lo que es el migrante andino, ¿sí? El convenio de migrante andino. Así que, por lo tanto, ahí tienes que tomar en cuenta esos dos límites que te he explicado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la infracción? ¿No? La infracción, en caso de que SUNAFIL te visite, ¿no? O lo detecte, ¿no? Acá tienes, mira, tenemos una infracción leve, grave, infracción muy grave. O sea, tienes los tres tipos de infracciones, ¿no? Vamos a ver, acá dice, infracción grave, no formalizar por escrito los contratos de trabajo celebrados con trabajadores extranjeros, ¿no? Con los requisitos previstos. ¿Listo? O sea, no le has hecho el contrato, acá tienes una infracción grave, ¿sí? Si es un personal, ¿no? Habría que ver en qué régimen estás, ¿sí? Si eres microempresa, ¿no? Si eres pequeña empresa, si eres no MIPE.